¿Qué tal, jóvenes? Bueno, pues en la clase de hoy vamos a ver la aplicación práctica de la fórmula que vimos la clase pasada para lo que es el diseño a flexión de una trave de concreto armado. Los conceptos que veamos enseguida, así como los que posteriormente vamos a ver para lo que es diseño al corte, requieren del conocimiento previo que adquirimos o de los conocimientos previos que adquirimos en la materia de resistencia de materiales. Si estamos en concreto, debemos de recordar lo que vimos en estructuras de mampostería en relación a lo que es áreas tributarias. Y si estamos en la materia de mampostería, pues bueno, en este curso se ha visto lo que es áreas tributarias. De tal forma que en estructuras de concreto materia y en estructuras de concreto de mampostería materia, tenemos que tener en ambas el antecedente de los conocimientos que adquirimos en resistencia de materiales, sobre todo para la obtención de los elementos mecánicos. ¿Por qué? Bueno, recordemos que una viga es un elemento horizontal que presenta dos tendencias a la deformación cuando recibe una carga gravitacional o cuando recibe la acción de una carga gravitacional. Esta es nuestra trave. Y ya revisamos la clase pasada que presenta dos tendencias. La primera a deformarse de esta forma y la segunda a cizallarse de esta forma, es decir, partirse en dos. Esto lo verificamos con el elemento mecánico denominado momento flexionante y esta deformación, tendencia a la deformación con este elemento mecánico denominado fuerza cortante, ¿de acuerdo? Esto solamente se refiere a tendencias, son tendencias, situaciones que están predispuestas a pasar, es decir, hay una lucha interna en este elemento estructural llamado viga y esas luchas internas evitan finalmente que ocurra esto, siempre y cuando haya intervenido un ingeniero en diseñarla y que evita que esta tendencia se convierta en una realidad, ¿de acuerdo? Entonces, debemos de reconocer y se ve en resistencia de materiales que todo cuerpo, todo elemento estructural tiene una serie de esfuerzos internos. Esos esfuerzos internos, si llegara a ganar en la situación más desfavorable de estos esfuerzos internos, pues tendríamos o una flexión o un cizallamiento de nuestra trave, ¿sale? Entonces, este tema de diseño a la flexión nos sirve precisamente para evitar que esta tendencia se vuelva en una realidad. Esta flexión no se debe de presentar de manera definitiva en nuestra trave de tal forma que ponga en riesgo a nuestro edificio, nuestra casa habitación. Bien, entonces debemos de diseñar a la flexión para evitar esta tendencia y al corte. También comentamos que en la clase pasada el hecho de diseñar a la flexión pues nos conduce a determinar los aceros longitudinales que hay que colocar en nuestro elemento estructural llamado trave. Lo que es la sección la podemos definir de dos formas, como lo hicimos en el proyecto, que es proponiendo yo su sección o yo les propuse la sección en base a cierta experiencia. Cuando tenemos cierta experiencia, ya podemos definir la sección preliminar o inicial de nuestra trave. Cuando no tenemos cierta experiencia, ahorita voy a indicar el proceso que teníamos que hacer, un proceso formulado. Pero finalmente para ambos procesos, ambas vertientes del diseño, que es el diseño a flexión, el criterio de flexión y diseño por cortante, previamente tenemos que tener ya esta definición, lo que es la sección geométrica de nuestra trave. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de esta definición para entonces saber cómo esta definición geométrica la vamos a dotar de aceros. El acero longitudinal, el que corre a todo lo largo de nuestra trave,
es el que está destinado a absorber flexión. Y el acero transversal, precisamente el que se coloca de manera transversal, son los llamados estribos, es el que absorbe la cortante, el efecto de cortante. Bien. Paso número 1, primero tenemos que diseñar a flexión para revisar las condiciones de definición de aceros que nos arroja este primer paso, este primer proceso, y en base a eso después diseñar a cortante. Entonces, primero tenemos que diseñar por flexión y después por cortante, tal como vamos a hacer con este ejemplo. ¿Ok? El proceso que vamos a ver enseguida con este ejemplo obedece a los criterios establecidos en las normas técnicas complementarias últimas. Las más recientes son las de abril de este año. Parece que no se ve muy bien lo de abajo. Voy a bajar un poquito la cámara para que lo ubique. ¿Vale? Entonces, en esto que estoy poniendo o que puse abajo, indico lo que ya comenté. Que primero hay que diseñar a flexión y después al cortante. ¿Vale? Bueno, entonces les estaba comentando que los criterios que estamos utilizando en este ejercicio pues son actualizados, obedecen a lo que nos indica la norma indicada en las normas técnicas complementarias emitidas en abril de este año 2021. Voy a borrar esto de en medio. Bueno, si no estamos en capacidades o en condiciones de definir geométricamente nuestra sección, por efecto de la experiencia tenemos la siguiente formulita que nos indica cómo podemos determinar D. D que es, D es el peralte efectivo, así se denomina. Peralte efectivo. Haciendo un macro este esquema, tenemos lo siguiente. Este es nuestra varilla superior, longitudinal, varilla longitudinal inferior y nuestros estribos. Estribo, estribo. Voy a quitar esto de aquí. Y estos son los paños de nuestra trama. Bien, entonces se dice que nuestro peralte efectivo es esta distancia. La distancia que tenemos al eje de esta varilla hasta lo que es el paño inferior, la fibra inferior de la sección de nuestra trama. Ese es el peralte efectivo. ¿Vale? Y obviamente tendremos que definir un recubrimiento. Este recubrimiento, en términos generales, es este. Estrictamente nos tendríamos que ir al recubrimiento, que es este, de la medida que hay el lecho superior de este estribo hacia el lecho superior hacia las fibras superiores de la sección de nuestra trave. ¿Hecho? Pero de manera práctica bien nos resulta y no pasa gran cosa, realmente es irrelevante si consideramos esta situación, este cierre de recubrimiento, ¿vale? Entonces, bueno, con esta formulita que ahorita vamos a ver, podemos calcular de una forma muy rápido el valor de D, peralte efectivo, y de B, base, determinando el recubrimiento. El recubrimiento nosotros lo tenemos que determinar. Mínimamente nuestro recubrimiento tendrá que ser de 3 centímetros, que puede ir hasta 3, 4, 5 centímetros. Depende de qué, pues entre otras cosas eh, de determinar o de saber, o más bien este recubrimiento está en función de dónde va a estar colocada esta trave. Si es una trave que va a estar en el exterior, sujeta al intemperismo, a la acción de los factores climatológicos, entonces tendremos que proponer un recubrimiento mayor, mayor de 3 centímetros hasta 5.
Si es una trave que va a estar ubicada dentro de un inmueble, edificio destinado a viviendas o casa habitación, sin la acción de agentes químicos, entonces podemos considerar tranquilamente un recubrimiento igual a 3 centímetros. ¿Vale? D es igual a L entre 12. Bien. La trave que vamos a analizar es esta. Y entonces D es igual a 7 entre 12, lo que nos da 0.58 centímetros de peralte. En todo este proceso de diseño estructural, a veces los números son muy fríos, muy propios, que no están muy relacionados con una vivencia que tengamos nosotros por efecto de estar muy involucrados con ciertos proyectos, con el cliente, con el destino del inmueble, etcétera. Entonces, en este caso, utilizando un criterio yo también personal, a mí no me gustaría mucho que mi trave estuviera muy aperaltada. Esto, si me voy al número inmediato superior múltiplos de 5, me daría una trave de 60 centímetros de peralte efectivo. Y si la visualizamos, pues más o menos sería una viga, fíjense, esto mide 20 centímetros, 20, 40, 60, casi de la altura de mi pizarrón. Entonces una viga muy aperaltada. Entonces, prefiero yo irme a 50 centímetros. Claro, finalmente esta sección va a tener que pasar por una revisión. Entonces, la propongo mejor de 50 centímetros. Bien. Ahora con otra formulita obtenemos la base. La base es igual a la mitad del peralte efectivo. Vamos a poner que es D. Entonces es igual a 0.50 entre 2 es igual a 0.25 centímetros. ¿Hecho? Bien, entonces con esto ya estoy partiendo de lo que les comenté al inicio. Tenemos que tener una sección geométrica definida, la cual va a tener peralte efectivo de 50 centímetros y base de 25 centímetros. Recubrimiento es igual a 3 centímetros. De hecho, ya con eso está definida la sección geométrica de mi trave. ¿Por qué estoy proponiendo estos aceros longitudinales 4? Porque son los mínimos que tengo que tener, son los mínimos que debo de tener. No puedo colocar nada más 3 varillas o 2, porque entonces estaría en riesgo la fijación de mis estribos. Mínimamente en una trave debo de tener 4 varillas longitudinales. ¿Hecho? Bueno, ahora pasamos al siguiente tema. Esto es en planta. Esta viga, a esta viga hay que determinarle bajo qué carga va a estar actuando, porque si aislamos esta viga, tenemos el siguiente diagrama de cuerpo libre. Una carga uniformemente distribuida, actuando sobre una longitud de 7 metros. Bueno, entonces precisamente para determinar esta W, aplicamos el conocimiento que traemos de estructuras de mampostería o que hemos adquirido actualmente en estructuras de mampostería. Trazamos lo que es líneas a 45 grados, líneas a 45 grados, para generar precisamente las áreas tributarias y generamos áreas trapezoidales y áreas triangulares. A esta viga le confluyen dos áreas trapezoidales, por cierto, área 1
y área 2. Ahora entonces tenemos que determinar el valor de esas áreas y tenemos que determinar su aportación como carga uniformemente distribuida de esas áreas sobre esa carga. De tal forma que al sumar la carga que aporta área 1 y área 2, tendremos este valor de W precisamente. Esa carga uniformemente distribuida la aportan, en este caso, vamos a considerar que esta W la aportan exclusivamente las losas macizas que llegan o el área tributaria de la carga de las losas macizas que llega a esta trave, más el peso propio de esa trave. Entonces tenemos que definir este diagrama de cuerpos libres con valores. Ya tenemos la longitud, no conocemos la carga uniformemente distribuida, pero una vez conociendo esta carga uniformemente distribuida, podremos conocer el valor de las reacciones y podremos después conocer el valor de momento flexionante y de fuerza cortante. En eso no nos vamos a detener mucho, lo voy a hacer un tanto ágil para que enfoquemos nuestra atención principalmente a lo que resta del proceso para determinar los aceros, tanto longitudinales como transversales de esta viga que está en azul. Bueno, como les dije que la carga uniformemente distribuida que le confluye a esta viga está integrada por el peso de la losa más el peso de la trave misma. Vamos a comenzar por la carga muerta que aporta la losa. Okay. Tenemos una losa que está integrada de esta forma. Tenemos aquí un cerámico, mortero, la losa de concreto propiamente y un plafón de yeso tal vez. Plafón de yeso, mortero, más bien pegamento para loseta, pegazulejo y del cerámico. Entonces este es el cerámico, este es el pegazulejo, pegamento, vamos a ponerle pegamento, losa y yeso. Bien, con sus espesores determinados, los que sean realmente, ahorita nos vamos a detener a hacer el cálculo, solamente les voy a decir que podemos resumir entre la loseta, el pegamento, la losa y el mortero de yeso que tenemos en el plafón, tendremos todo esto nos aporta una carga muerta igual a 336 kilogramos por cada metro cuadrado de losa. El reglamento nos dice, revisando el reglamento, según el uso de nuestra estructura, según la ubicación, según el tipo de edificio y todo, que nuestra estructura va a soportar por efecto de carga viva, eso se saca de tablas, 190 kilogramos por metro cuadrado. Bien, estas dos cargas las tenemos que multiplicar por un factor de carga. Para la carga viva, para la carga muerta, perdón, tendremos que utilizar un factor de 1.3 y para carga viva un factor de 1.5. Esto se llama factorizar cargas, es decir, a la carga real, carga de habitacional real por metro cuadrado que tiene nuestra losa, que aporta nuestra losa, y la carga, el concepto de carga viva, tenemos que decir para nuestro diseño que realmente es más, hay que potenciar esas cargas para protegernos en el diseño. En vez de soportar, ¿sí?, de tener presentes ciertas cargas, vamos a decir que tienen presentes más cargas para asegurar nuestro diseño, ¿vale? Esto, según yo, nos da un valor de 436 kilogramos por metro cuadrado y aquí nos da 285 kilogramos por metro cuadrado. ¿Eso? Estas son nuestras cargas factorizadas, tanto la carga muerta como la carga viva. Fijémonos que hasta ahorita llevamos únicamente la consideración de la carga gravitacional o carga muerta que es gravitacional por efecto del peso propio de la losa. Nos falta considerar peso propio de la trave. Peso propio
de la trave. Repito, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Para llegar a determinar lo que es la carga uniformemente distribuida que está llegando a nuestra trave, a nuestra W. Esta W está integrada por el peso propio de la trave más el peso que aporta la losa. Bien, por bueno, entonces ya con esto sabemos que aquí me faltó indicar la suma. Estas dos cargas por metro cuadrado sumadas nos da un valor de 721.8 kilogramos por metro cuadrado. Bien. Este sistema de losa, que es el mismo en nuestros cuatro tableros, es una losa de este tipo de 10 centímetros. Aporta por cada metro cuadrado 721.8 kilos. Nos quedamos con ese dato. Esto se llama carga unitaria de la losa. Es igual a 721 kilogramos por metro cuadrado. Bien. Ahora vamos a determinar el área de estas dos figuras trapezoidales, que cada una de ellas tiene la figurita. Aquí tenemos 7 metros de base. Si medimos en AutoCAD su base menor, 2 metros, y altura de 2.5. Área 1 y área 2 tienen la misma definición geométrica. Entonces, base menor más base mayor por altura sobre 2 multiplicado por 2 nos da un valor de área 1, perdón, área 1 más área 2 es igual a 22.5 metros cuadrados. Entonces, repito, base menor más base mayor más base menor por altura sobre 2 por 2, son dos piezas. Tenemos 22.5 metros cuadrados por efecto de estas dos áreas. Ese es el área que tenemos como área tributaria incidiendo en nuestra trave. Entonces, 22.5, ¿de acuerdo? 22.5 por efecto de áreas tributarias, metros cuadrados. Si esta área total que tienen estas dos lositas las multiplicamos por su carga unitaria, por 721.8 kilogramos por metro cuadrado, pues como se van metros cuadrados con metros cuadrados, vamos a tener una carga puntual. Nos va a dar carga puntual es igual a 16.240.5 kilos. 16.240.5 kilogramos. Bien, la suma de estas dos áreas como carga puntual tienen un valor de 16.240.5 kilos. ¿Y cómo convertimos una carga puntual en una carga uniformemente distribuida? Pues dividimos esa carga puntual entre la longitud que tenemos. La carga puntual es de 16.240.5 kilogramos. Lo voy a poner más arriba porque ya me estoy complicando. Entonces, repito, el resultado de multiplicar el área total que aportan estos dos trapecios por la carga unitaria
nos resulta en 721, una carga puntual es igual a 721.8 kilogramos como carga puntual. ¿Cómo transformamos una carga puntual a una carga uniformemente distribuida? Pues esa carga puntual la dividimos entre la longitud que está incidiendo. Entonces, 721.8 kilogramos entre la longitud que está incidiendo, que es 7 metros. Eso me da, perdón, me estoy equivocando, aquí el valor de carga puntual está mal. Este espacio tan pequeño me genera a veces conflicto. Pero bueno, habíamos dicho que esta multiplicación, ese ha sido mi error, nos genera una carga puntual igual a 16.240.5 kilogramos. Luego, esta carga puntual la dividimos entre su longitud o entre la longitud en donde inciden estas dos áreas. Entonces eso nos sirve para convertir una carga puntual en una carga uniformemente distribuida. ¿De acuerdo? Entonces, la carga uniformemente distribuida va a ser igual a 16.240.5 kilogramos entre la longitud en la que están incidiendo estas dos áreas tributarias, que es 7 metros. De hecho, este me da un valor de 2320.05. W es 2320.07, ¿verdad? Kilogramos por metro lineal. De hecho, dividimos kilos entre metros y nos da kilogramos por metro lineal. Esos 2320.07 kilogramos por metro lineal son la carga uniformemente distribuida que está incidiendo en esta trave. ¿Bien? Bueno, este es W por efecto de las losas, lo que aportan las losas. Vamos a determinar qué carga uniformemente distribuida aporta la trave, el peso propio de la trave. Entonces, borramos aquí esto. Vamos a borrar ya esto. Entonces, esta W, sabemos la W1 es igual a 2320.07 kilogramos por metro lineal por efecto de la losa. Vamos a ver qué carga uniformemente distribuida nos aporta la trave. Ya habíamos visto que por trave, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular su peso, el peso de la trave. Y habíamos visto que hay una fórmula general que nos dice que el peso lo podemos obtener multiplicando el peso volumétrico por el volumen del elemento, ¿vale? Entonces el peso es igual a 2400 kilogramos por metro cúbico por el volumen de esa trave. Pues el volumen es 7 por 50 por 25. Recordemos que la sección es de 50 por 25. 7 por 50 por 25. Ese es el volumen de nuestra trave. Y este pues nos va a dar metros cúbicos. ¿Cuánto pesa nuestra trave? Pues pesa 2100 kilogramos. También este elemento tenemos que afectarle por un factor de carga. Vamos a potenciar su valor para proteger nuestro diseño. Lo que nos va a resultar que nuestra carga o el peso que aporta nuestra trave es igual a 2730 kilogramos. ¿De hecho? Y si estos 2730 kilogramos lo dividimos entre la longitud, pues nos va a dar la segunda W que estamos buscando. Entonces, W2 es igual a 2730 kilogramos entre 7 metros. Esto nos da un valor de 390 kilos por metro lineal. ¿Vale?
se lo sumamos a este valor. W2 es igual a 2000, serán a 390 kilos por metro lineal. Ya con esto tenemos la W estanciada que estamos buscando para definir nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya voy a borrar esto. Y ya voy a borrar esto. Y entonces ahora sí vamos a definir nuestro diagramita de cuerpo libre. Y dice, tendremos entonces definido el diagrama de cuerpo libre de nuestra tabla. Este diagrama queda de esta forma. Nos da un valor de 2710.10 kilogramos por metro lineal. ¿Vale? Okay. Entonces, W es igual a 2710 kilogramos por cada metro lineal. Okay. Bueno, entonces ya tenemos definido nuestro diagrama de cuerpo libre y ya por cualquiera de los métodos que hayamos aprendido podemos definir sus elementos mecánicos. Definimos momento flexionante y fuerza cortante. Y también podemos definir deflexiones. ¿Sí? Deflexiones. O su deflexión. Su deflexión. Bien, entonces no nos vamos a enfrascar en explicar cómo vamos a calcular elementos mecánicos. Sabemos también que hay unas formulitas para definir elementos mecánicos que únicamente aplicando la fórmula de manera directa podemos llegar a lo siguiente. Si queremos determinar lo que es la fuerza cortante, recordemos que este sistema genera un diagrama de fuerza cortante de este tipo. Si queremos resolver lo que es momento flexionante, o momentos flexionantes, recordemos que este sistema nos genera un esquema más o menos de este tipo. ¿Vale? Entonces por ahí hay algunos formularios que nos dicen que lo que es la cortante en los extremos se obtiene aplicando la siguiente expresión, W por L entre 2, W por L entre 2. Bien, eso es para lo que es el cortante. Y los momentos flexionantes en los extremos se obtienen multiplicando W por L al cuadrado entre 12, W por L al cuadrado entre 12 y en el claro central, W por L al cuadrado entre 24. ¿Vale? Para la deflexión tenemos la expresión que nos dice deflexión máxima es igual a W por L en la cuarta entre 384 por modo de elasticidad por momento de inercia. ¿Sale? Ya sabemos que la deflexión pues es la que tenemos aquí. En esta deflexión. Bueno, este es el esquema o la propuesta de cómo podemos determinar nuestros elementos mecánicos actuantes, nuestros elementos mecánicos de diseño. Estos elementos mecánicos a veces son máximos y a veces mínimos. ¿Bien?
podemos observar que en los extremos de nuestra viga tenemos fuerzas cortantes máximas determinadas por WL entre 2. En nuestros momentos flexionantes, el máximo lo tenemos en el claro central determinado por WL al cuadrado entre 24, y momentos flexionantes menores están en los extremos con WL al cuadrado entre 12. ¿Okay? Perdón por estar moviendo la cámara, pero tengo un poco espacio. Ok. Bueno. Voy a tratar de no escribir tan abajo para que no esté haciendo esto mover la cámara. Mejor borro el título y me concentro un poco más arriba. Bueno, entonces como ya hemos definido al menos el esquema, la geometría, o tenemos visualizado cómo es como se comportan los momentos y los cortantes, aplicamos estas fórmulas o resolvemos por el método que ustedes deseen y manden, el que hayan aprendido, y podemos llegar a los siguientes valores. Vamos a definir los diagramas. Definimos valores de momento, flexionante y fuerza cortante. Más o menos así. Y tenemos como momento máximo en los extremos un valor de 11.065.8 kilogramos por metro. Un momento mínimo de 5.532.9 kilogramos por metro. Este momento es igual que el que tenemos aquí, es en los extremos. Ahora, para la fuerza cortante tenemos en los extremos el valor de 9.485.35 kilogramos. 9.485.35 kilogramos. Este es momento máximo, ¿sí? Y este es cortante máximo. Ambos son nuestros valores de diseño. Momento máximo, cortante máximo, son nuestros valores máximos de diseño. Valores máximos. Valores máximos de diseño. ¿Vale? Valor máximo de cortante y valor máximo de momento flexionante. ¿Bien? Ok, ahora entonces vamos a pasar a realizar el diseño de nuestra viga utilizando el primer criterio, que es el diseño por flexión. Después, dependiendo de los resultados que nos arroje el diseño de flexión, entonces tenemos que realizar nuestra definición de nuestros aceros al cortante. Entonces, por ende,
es obligado pensar que vamos a utilizar no este diagrama, sino este. Entonces, este diagrama es el que ahorita nos va a servir de mucho. Ya, pero en un siguiente video, cuando veamos lo que es el criterio acortante, tendremos que utilizar este diagrama. Vamos a utilizar el mismo ejercicio, vamos a seguir utilizando el mismo ejercicio. Nada más que en la clase de hoy solamente realizaremos la consideración del diseño a flexión. Entonces voy a reproducir el diagramita de el momento flexionante. Y mucho todo. Momento máximo es igual a 11.065.8. Vamos por metro. Y se trata entonces del diseño a flexión, mediante el cual podremos determinar los aceros que absorben dicho momento. Definición de acero que absorbe momento máximo. ¿Vale? Bueno, por esto vamos a recordar que en nuestras normas tenemos la consideración de los estados límite de falla. Los estados límite de falla ya saben que tenemos aquí, que son aquellos estados límite que rebasándolos conllevan a nuestra estructura al colapso. Estos estados límite de falla son los que ponen en riesgo la seguridad estructural o la estabilidad de nuestra estructura. Bien. Entonces vamos a recordar aquella formulita que vimos en la clase pasada, en la cual vamos a determinar el área de acero. ¿Sí? Esta área de acero y su contexto en cuanto a fórmulas contemplan este estado límite de falla. Nos indica que no debemos de rebasar el momento que vamos a calcular. Tenemos que estar dentro de el momento que nos pide la norma definido por la fórmula siguiente que ya habíamos visto. Bien, esta formulita es muy sencilla en su inicio, pero conlleva que tenemos que determinar un valor que no conocemos y ese valor es el que está más desarrollado. Entonces tendremos que conocer el área de acero, el área de nuestra sección de acero que vamos a colocar. La varilla longitudinal pues es una varilla redonda, la sección redonda su diámetro, y entonces precisamente esta área de acero es esa, no exclusivamente de una pieza, no se trata de una pieza, sino que el conjunto de piezas longitudinales que vamos a proponer en su conjunto como sumatoria nos tienen que dar este valor. Y esto no quiere decir que sea una sola varilla la que vamos a colocar, sino esto precisamente indica que pues, podemos tener varias varillas en nuestra sección. La suma de estas áreas nos va a dar esto y pues esto. ¿Vale? Bueno, esta formulita aparentemente tan sencilla nos dice que esto es igual a ρ que me falta un cálculo que ya tenía, pero
Permítame. Vamos a concluir. Esto se va a pegar unos papeles con los que ya tenían los cálculos hechos. Vamos a tener que tardarnos un poquito más. Voy a apagar tantito mi cámara y el micrófono. Permítanme, voy a parar. Listo, jóvenes, perdón. Es que tenía traspapelado unas hojitas ya con cálculos previos. Si no, nos vamos a distraer mucho en estar calculando y la esencia de lo que quiero que comprendamos se va a perder. Muy bien, bueno, nos quedamos en que ahora vamos a hacer el diseño por afección, vamos a determinar los aceros en función a lo que es el diagrama de momentos. ¿Qué aceros? Pues los aceros longitudinales que nos absorben lo que es la flexión. Para esto entonces vamos a recordar aquella formulita que vimos en la clase pasada que nos dice que ese acero, que esa A subíndice S es el área efectiva de acero, y se obtiene multiplicando ρ por B, ¿sale? Entonces lo que es ρ se llama cuantía, se refiere a la cuantía del acero. B ya sabemos que es la base y D el peralte efectivo. ¿Hecho? Entonces, así parecería muy fácil aplicarla, pero desconocemos el valor de ρ. ρ es igual a F'C entre Fy. Es igual a F'C entre Fy que multiplica a 1 menos, abrimos raíz cuadrada, de 1 menos 2 por momento resistente M subíndice R, esto dividido entre un factor de resistencia por D al cuadrado por F'C. Déjenme poner más claro esto, porque estoy muy emocionado. Entonces, factor de resistencia por D al cuadrado por F'C. Entonces, F'C, F subíndice Y, 1 menos raíz cuadrada, 1 menos 2 veces el momento resistente entre factor de resistencia por D al cuadrado por F'C. ¿Qué es F'C?
f b' c es igual a el 80% de f''c. En el anterior reglamento, en las anteriores normas, perdón, en las anteriores normas, el valor de f subíndice c era igual a 0.85 por 0.85 por f''c. Ya cambió esta situación. Es 0.85 por f''c, ¿vale? Y el factor de resistencia, pues como sabemos es un factor de seguridad y tiende a disminuir las capacidades. Por lo tanto, en esta ocasión el reglamento, la norma nos indica que es igual a 0.9. Todo esto viene, les repetía, les comento al principio, como les repetí al principio de este pizarrón, que está en base a las normas técnicas complementarias y va de acuerdo a la norma, en especial a lo que es la sección 5.1.2 de las normas técnicas que nos hablan de los estados límite de falla. En esta sección nos habla la norma en relación a los estados límite de falla. ¿Bien? Entonces tendremos que calcular el área de acero con esta fórmula. Y esta fórmula nos obliga a calcular antes el valor de la cuantía de acero, que está determinado por esta formulita, con estos valores f''c igual a 0.85 de f''c y un valor fijo que nos marca también las tablitas que vienen en la norma, revisando esta sección, que nos dice que es 0.9. Vamos a determinar el valor de f''c, el cual, haciendo las operaciones pertinentes, nos da un valor de 212.50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces ya tenemos todos los valores necesarios para calcular ρ. Rho tenemos lo siguiente. Rho es igual a 215.5. Fy es el esfuerzo a la afluencia del acero, que vale 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Vale? 4.200, abrimos corchete, 1 menos raíz cuadrada, 1 menos 2 por aumento resistente, aumento máximo, este aumento está en kilos por metro, y aquí nos conviene utilizar kilogramos y centímetros. Entonces, para convertir este aumento a kilogramos por centímetro, lo multiplicamos por 10 a la 2 o 10 al cuadrado, ¿sale? Esto es 0.9 por 25 por 50 al cuadrado por 212.50. Resolviendo, ρ es igual a 0.0049. Es el valor de nuestra cuantía calculada. La norma nos obliga o nos exige revisar esa cuantía en torno a valores máximos y a valores mínimos. ¿De acuerdo? Tendremos que revisar si el valor que acabamos de obtener no supera este valor de cuantía, no es menor a este valor de cuantía mínima que vamos a calcular, y tampoco deberá ser mayor al valor de cuantía máxima que también vamos a determinar ahorita.
La norma nos dice que tenemos que revisar cuantías. Cuantías tanto máxima como mínima. Cuantía mínima es igual a 0.7 raíz cuadrada de F'C entre esfuerzo de fuerza del acero. Esto es igual a 0.0024. Cuantía máxima. Esto es igual a 0.9 F'C entre esfuerzo de influencia F sub índice Y multiplicado por 6000 por beta entre esfuerzo de influencia más 6000. Nos quedamos que no escribir tan abajo, ¿eh? Vamos a poner de este lado el esfuerzo máximo, o perdón, la cuantía máxima. Cuantía máxima es igual a 0.9 F de C entre F sub índice Y multiplicado por 6000, lo voy a poner para que lo entiendan, 6000 por beta entre F sub índice Y más 6000 igual. Entonces estamos desarrollando esto es continuación de esto. Punto 9 de F de prima C entre F subíndice Y por 6000 de beta entre F subíndice Y más 6000. Beta es un valor que también nos marca el reglamento y es en función a que estamos utilizando en concreto 250 kilogramos o centímetro cuadrado. Eso nos indica que beta es igual a 0.85. ¿sí? Este valor nos da de cuantía máxima 0.023. Beta es igual a 0.85. ¿Cuál beta? Esta que está aquí. ¿Vale? Bien, entonces con eso estamos obteniendo cuantía mínima y cuantía máxima. Cuantía mínima y cuantía máxima. Y esta cuantía es la cuantía calculada. ¿Vale? Bien, ok. Nosotros entonces con esta cuantía calculada no nos estamos yendo por debajo de la cuantía mínima. Entonces estamos ok en cuanto a cuantía mínima. Y tampoco estamos superando la cuantía máxima. Entonces estamos ok. Quiere decir que este valor lo podemos utilizar para calcular nuestro acero longitudinal que absorbe lo que es el momento. También después tendremos que utilizar este valor de cuantía mínima. Ahorita vamos a ver cómo. En primer lugar, tendremos que utilizar este valor de cuantía máxima. Con esto que acabamos de hacer, que descubrimos que no estamos por debajo de la cuantía mínima y rebasamos la cuantía mínima, máxima, perdón, podemos establecer lo siguiente, que es lo conveniente. Se establece que lo anterior lo calculado está entre estos dos valores, cuantía mínima
y cuantía máxima. Estamos dentro de... Y entonces ahora sí vamos a utilizar el valor de cuantía de 0.0049. Ya determinamos que ese valor es el que tenemos dentro del intervalo entre la máxima y la mínima. Entonces vamos a utilizar el valor que es igual a 0.0049, que si revisan fue el que calculamos con la fórmula esta que estuve de la raíz cuadrada. Ya una vez conociendo este valor de cuantía de ρ, ahora sí retomamos la expresión que nos dice A subíndice S es igual a ρ por D por D. ¿Vale? Y vamos a hacer el primer cálculo. Entonces, esto nos da 6.2 centímetros cuadrados. Bien. El área de acero que necesitamos, el área de acero que requerimos es igual a 6.2 centímetros cuadrados. 6.2 centímetros cuadrados. Estos 6.2 centímetros cuadrados es la sumatoria de todas las áreas transversales de los aceros longitudinales que decidamos poner. ¿Cuántas varillas vamos a colocar? ¿Cuántas varillas vamos a colocar? Pues mínimamente 4, ¿no? No podemos colocar menos. Y entonces nosotros nos tenemos que referir, ustedes se tienen que referir a unas tablitas que ya las han de conocer, que incluyen las áreas de las secciones transversales para los distintos diámetros de acero que hay. Más tardecillo les voy a conseguir una tabla que yo tengo y revisamos esa tabla y entonces decidimos elegir qué diámetro de varilla vamos a colocar, pensando en que al menos colocar 4 nos va a dar para cubrir esta área total. No podríamos pensar, por ejemplo, en varilla de 1 pulgada o de pulgada y media, porque con 1 o 2 varillas ya estaríamos incluso rebasando esta área transversal. Tenemos entonces que revisar detalladamente cuál varilla escoger para que al menos tengamos 4 o algo más de varillas, ¿vale? Entonces, revisando esta tablita, yo me doy cuenta que si escojo varillas del número 5, varilla del número 5 tiene un área transversal cada pieza, transversal por pieza, igual a 1.98 centímetros cuadrados. Cada varillita de 5 octavos, o del número 5, perdón, aquí me falta poner 5, cada varillita del número 5, o también se interpreta como 5 octavos, tiene una sección transversal, un área en sección transversal de 1.98. Entonces, ¿cuántas varillas tendré que colocar? Si cada varilla tiene sección transversal en área de 1.98, yo requiero cubrir 6.2 como demanda de acero. Entonces, ¿qué hago? Divido 6.2 centímetros cuadrados entre 1.98 centímetros cuadrados por pieza. Y esto me da que tendríamos que tener 3.1 piezas. Pero pues también 3 piezas no me convendría, me voy a la cantidad inmediata superior. Entonces propongo 4 piezas de varilla. ¿Sí? Con 4 piezas de varilla. Ahora fíjense, este es utilizando el ρ calculado. Y voy ahora a considerar el área de acero utilizando el ρ mínimo, cuantía mínima. ¿Por qué
ahorita no se los explico, únicamente vamos a calcularlo y lo vemos enseguida por qué. Ahora calculo A subíndice S utilizando el rho mínima. O la rho mínima. Rho mínima. ¿Okay? A subíndice S es igual a 0.0024, es rho mínima, por 25 por 25 por 50, y esto me da 3 centímetros cuadrados. ¿Vale? Entonces estos 3 centímetros cuadrados, si hago la misma maniobra de dividir 3 centímetros cuadrados entre 1.98 centímetros cuadrados, que tienen la misma varilla del 5, considerando la misma varilla del 5 de 5 octavos, nos arroja un valor de 1.5 piezas, pero nos vamos al inmediato superior y serían 2 piezas. Entonces esto me da 2 piezas. Ok, utilizando rho máxima o rho calculada, me arroja que necesito 4 varillas longitudinales. Y utilizando rho mínima, necesito 2 varillas longitudinales. Bien. Revisen esto y enseguida lo borro. Bueno, entonces en cuestiones de diseño práctico, de diseño útil, realmente recuerden que las estructuras en primer lugar deben de ser seguras. En primer lugar, seguras, económicas y funcionales, ¿verdad? Ya no estamos yendo por la seguridad porque hemos calculado en función de la norma y estamos considerando, o la norma está considerando factores de carga. Nos estamos protegiendo. Aparte, estos factores de carga los aplicamos en lo que es la factorización de cargas. Carga muerta la potenciamos con este factor de carga, estos factores de carga, ¿sale? Y entonces, este acero obtenido mediante el cálculo, que son las 4 piezas, y este acero mínimo, nos hablan de algo. Entonces, mínimamente, yo debo de tener para absorber la flexión 2 piezas de varilla en la zona donde se está produciendo flexión. En la zona donde se está produciendo flexión debo de tener al menos 2 varillas. Bien. Ya después nos está exigiendo el diseño que tengamos 4 varillas, pero no en toda la sección. Obligadamente en la zona donde se presenta flexión tenemos que tener 2 varillas. Y después adicionalmente, en el complemento de estas zonas tendremos que tener 4 varillas. ¿Cómo interpretamos esta información? Ahora tenemos que representar esta información en una esquemita que nos representa nuestra viga. Entonces determinamos que es acero longitudinal. El número 5, es decir, 5 octavos de pulgada. Utilizamos o consideramos rho calculado. Nos pide este cálculo que tengamos 4 varillas del número 5. Si utilizamos rho mínimo, nos piden 2 varillas. Número 5.
Bien, entonces, ¿dónde se produce la máxima flexión? Pues sabemos que se produce aquí. Pero también por el diagrama de momentos sabemos que también tenemos flexión aquí. Recuerden que aquí tenemos los momentos máximos. En los extremos tenemos los momentos máximos, aunque con menor longitud de desarrollo. La mayor longitud del desarrollo está en esta parte. Entonces, pues aquí también mínimamente tendré que colocar dos varillas del número 5. Entonces yo indico dos varillas número 5. Dos varillas número 5. ¿Bien? Pero para cumplir con todos los requerimientos de nuestra norma, también tengo que hacer caso a este requerimiento que me arrojó el cálculo. Y para eso me da algo de los llamados bastones. Si me quisiera ir a un diseño no económico, pues también coloco en el lecho superior 4 varillas del 5 y en el lecho inferior 4 del 2, todas corridas. Es decir, si me quiero ir a la situación de no cuidar la economía, obedezco al RO calculado que me dice que debo de tener 4 varillas del número 5, 4 aquí y 4 aquí. Entonces, a estas dos que ya coloqué, porque estoy considerando que me exige RO mínimo, le adiciono otras dos y entonces en vez de poner 2 varillas, pongo 4 varillas. Y ya se acabó. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy incrementando el costo de mi proyecto, porque estoy corriendo todas las varillas sin necesidad, porque me dice el proyecto, al menos pon 2 arriba y 2 abajo, ¿vale? Y adicionalmente hazle caso a esto. ¿Cómo lo solucionas haciéndole caso sin irte tan alto en tu economía? Bueno, pues solamente coloca 2 varillas arriba, 2 varillas abajo y haz uso de los bastones. En estos bastones, pues recuerden que la viga se está deformando así, ¿no? Entonces hay necesidad de colocar los bastones donde tenemos la flexión, la tensión. Tensión, tensión, tensión. Entonces yo coloco aquí 2 bastones, indico, bueno, aquí me digo esto, indico bastones, bastones y bastones. Y entonces ahora sí, yo indico aquí 2 bastones del número 5, 2 bastones del número 5, 2 bastones del número 5. Pues ya estoy cubriendo todos estos requerimientos, pero con un enfoque económico. ¿Y qué longitud deben de tener los bastones? Longitud de bastones es igual a L entre 5, es decir, a un quinto del claro. Estos bastones tienen que tener una longitud igual a un quinto del claro, ¿sale? Entonces, con esta definición ya estoy cubriendo todo lo que me pidió la norma de manera económica, ¿ok? Con esto pues ya estoy cubriendo, protegiendo totalmente el diagrama de momentos. El diagrama de momentos lo tenemos más o menos así. Entonces con esto que estoy proponiendo ya estoy cubriendo todo mi diagrama de momentos. Me estoy yendo por la seguridad y a la vez por la economía. Aquí estoy colocando bastones, bastones y bastones. ¿Sí? Entonces estoy cubriendo mi diagrama de momentos. Y este sería, pues bueno, un ejemplo práctico para diseñar la flexión. Claro que hay una gama impresionante de
de situaciones con las que se van a encontrar, diseñar. Miren aquí, para los que se perdieron esto, todos se perdieron esto, aquí estoy indicando que mi diagrama de momentos con ese envolvente lo estoy cubriendo con la definición de aceros de arriba. Bastón, 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 ¿sale? Y entonces les decía que solamente una muestra de todas la gama de situaciones que se tendrán que encontrar ya su ámbito laboral, su desempeño, su desarrollo profesional. Bien, aquí, si se dieron cuenta, tomé varias decisiones producto de la experiencia o de cierta experiencia, ¿de acuerdo? La definición, la elección de los diámetros de las varillas, pues también tiene que ver con esta experiencia. Pero lo que me interesa más es que hayan razonado el proceso, la lógica del proceso, ¿de acuerdo? Bueno, jóvenes, lo que sigue después, el siguiente video de clase será para enfocarnos en la teoría del diseño al corte. Tal vez mañana me sea un poco imposible enviarles el video del viernes, voy a hacer todo lo posible, si no se los coloco el viernes. Gracias, jóvenes, tengo pendiente toda la clase para aclaración de dudas. Gracias, hasta luego.